Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén de maravilla. El día de hoy vamos a comenzar con la lección 2 del curso, que justamente se refiere a pues todos los fundamentos teóricos que ahondan en la programación lógica. Y a lo mejor muchos de estos, y a lo mejor, y ni siquiera digo a lo mejor, sino que estoy seguro de que todos estos conceptos ya los vieron en el curso de lógica computacional, pero me gustaría darles un enfoque quizá un poco más práctico para que quede claro cómo se aplican directamente en los lenguajes lógicos, en particular en Prolog, que es el lenguaje que vamos a estar utilizando, ¿no? Entonces, vamos a repasar algunos conceptos como lo es la unificación de variables, el algoritmo de, justamente un algoritmo de unificación, también toda la parte de lo que es la resolución binaria, la representación clausada del conocimiento, entre pues muchos otros conceptos que ya deberían dominar del curso de lógica, pero como yo sé que estos conceptos son un poco difíciles la primera vez que uno lo ve, pues sí me gustaría repasarlos para que si hay dudas, pues me vayan diciendo, ¿no? Y también para que vayan practicando habrá una tarea de esto donde con un solo problema que ya diseñamos pueden repasar estos conceptos y no se les olviden, pues, ¿no? Porque también lógica es de cuarto y esta materia pues la empiezan a meter ya en los últimos semestres, idealmente, pero pues bueno. Entonces, en este curso, como les decía, se estudia la programación lógica desde un punto de vista teórico, ¿no? Entonces aquí o más bien en este curso se define a la programación lógica como un estilo de programación a partir del sistema de la lógica de primer orden, que también llamamos lógica de predicados, ¿no? Entonces, este sistema es mucho más completo que el de la lógica proposicional, justamente porque permite, entre otras cosas, dar la relación que hay entre ciertos objetos, ¿no? Entonces, hablamos de objetos del mundo real, no de la orientación a objetos, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos relacionar personas con su edad, relacionar personas con su estatura, etcétera, ¿no? Automóviles, colores, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver ahorita es cómo aplicar estos conceptos directamente en la programación lógica y pues siguiendo la esencia de Prolog, ¿no? En particular vamos a repasar, como ya les había dicho, unificación, resolución y vamos a platicar brevemente del mecanismo de retroceso. Entonces, vamos a recordar que la lógica de primer orden se basa justamente en el uso de predicados y que cuando yo aplico estos predicados a ciertos objetos, resultan en una afirmación, es decir, vamos a poder decidir si son verdaderos o falsos, ¿no? Entonces, la lógica de primer orden no tiene un lenguaje único, como recordarán, justamente porque depende del problema particular que estemos modelando. Sin embargo, sí tienen características en común, que son pues justamente las fórmulas atómicas, donde tenemos a las constantes true y false, que se representan con los símbolos de top y bottom, ¿no? En las notas los pueden checar. Y los predicados aplicados a términos, que en particular, pues recordemos que existen tres tipos de términos, que son las constantes, las variables, ¿no? Y las funciones aplicadas a términos. Posteriormente tenemos los operadores aplicados a fórmulas, que son los típicos, la negación, la conjunción, la disyunción, la implicación y la equivalencia. Y finalmente, en el caso de la lógica de primer orden, tenemos pues justamente los cuantificadores, ¿no? Que en particular son el cuantificador universal, al que también llamamos para todo, y el cuantificador existencial que llamamos existe, ¿no? Entonces, usando este lenguaje podemos dar la especificación formal de enunciados de manera que podamos manipularlos mucho más fácil, porque nada más vamos a tener símbolos en vez de todo un enunciado en un lenguaje como el español. Y ya que tengamos esta representación, pues podemos decidir si un argumento es correcto o no, que es básicamente en lo que se centra el curso de lógica computacional. Entonces vamos a tomar como ejemplo este enunciado que dice que tenemos dos pizzas, la primera es de pepperoni, la segunda es hawaiana y solo vamos a comer pizza si hay hawaiana. Entonces tenemos ahí una pregunta que nos dice, ¿puedo comer pizza? En realidad esta pregunta no la podría catalogar como un predicado, como una proposición, porque es una pregunta justamente. Entonces no es un enunciado que yo pueda decir verdadero o falso, va a depender en este caso del contexto, ¿no? Entonces, justamente esto es lo que queremos llegar a poder contestar en un lenguaje lógico.
Entonces vamos a dar la traducción del enunciado anterior en lógica de predicados, pues justamente con esta terminología, ¿no? Existe X tal que X es de pepperoni, existe Y tal que Y es hawaiana, y para toda Z, si Z es hawaiana, entonces como pizza. Esto es la traducción de solo como pizza, si hay hawaiana, y la pregunta, que realmente no debería tener una traducción, la estamos poniendo como CDX, es decir, sería como puedo comer como X, ¿no? Entonces eso puede ser verdadero o falso a partir de toda la información que tengo anteriormente. Ahorita vemos con más calma a qué me refiero justamente con esto, ¿no? Entonces, sin embargo, en Prolog, o más bien para la programación lógica, no vamos a utilizar todos estos conceptos de formalizar enunciados como los cuantificadores, los conectivos, no los vamos a utilizar explícitamente para representar fórmulas. En su lugar lo que vamos a hacer es utilizar las fórmulas representadas en una notación a la cual le llamamos notación clausular, ¿no? Que justamente es la disyunción de fórmulas atómicas o su negación, ¿no? Eso es una cláusula. Y las vamos a utilizar de la siguiente manera. Vamos a tener un conjunto de cláusulas que representan lo que sabemos acerca de el problema a modelar y que en particular lo llamamos base de conocimientos. Por otro lado, vamos a tener una cláusula especial a la cual le vamos a llamar cuestión o consulta, es decir, una pregunta que pueda responderse a través de lo que conocemos de la base de conocimientos, que justamente aquí es ¿puedo comer pizza? ¿No? Y finalmente vamos a ver que para saber si la consulta es verdadera a partir de la base de conocimientos, vamos a aplicar justamente una resolución binaria que a su vez utiliza unificación, ¿no? Entonces, de esta forma, si podemos llegar a la cláusula vacía, ahorita vemos qué significa eso, vamos a decir que la consulta es verdadera y en caso contrario, pues será falsa, ¿no? Entonces, vamos a analizar estos conceptos con más detalle, ¿no? Entonces, en particular, como les decía, una cláusula no es otra cosa más que una disyunción de fórmulas atómicas o su negación, ¿no? Y a estas fórmulas atómicas o su negación les llamamos literales y las representamos con la letra L, ¿no? Entonces, tenemos distintas notaciones, en particular podemos poner todo como una disyunción y esa es una notación válida. Pero además de esta notación, existen otras formas para denotarlas, por ejemplo, la notación conjuntista, donde cada cláusula es representada como un conjunto y a su vez cada literal es un elemento de dicho conjunto. Entonces nada más tomo todas las literales y las acomodo en un conjunto, es decir, sin repeticiones y pues como cualquier conjunto que conozcamos, donde tampoco importa el orden, ¿no? Entonces, esta notación, aunque sí es empleada en diversos libros de lógica y por distintos autores, pues realmente no nos sirve mucho en programación lógica. Entonces, la notación que nosotros vamos a utilizar, pues justamente es la notación para programación lógica, que justamente se forma a partir de las siguientes transformaciones, ¿no? Entonces, como les decía, esta es la forma usual de representar una cláusula, ¿no? Entonces, vamos a considerar que C es una cláusula que tiene esta forma. Entonces, utilizando la conmutatividad de la disyunción, lo que voy a hacer es separar, ¿no?, todas las literales negativas de un lado y las positivas de otro lado. Entonces, todas mis literales negativas las voy a representar con P subíndice I y todas las positivas las voy a representar con Q subíndice I, ¿no? Todas son predicados, ¿no? Por supuesto, aquí estamos omitiendo sus argumentos porque no son de relevancia, pero ya hablando de cláusulas reales, ahí podremos tener P de XY, Q de A, Q de B, ¿no? Entonces, de manera que sean literales, ¿no? Ahorita nada más lo estamos poniendo así para que sea más fácil explicar el concepto. Entonces ya las tenemos separadas y ahora podemos aplicar las leyes de De Morgan, ¿no? Entonces, en particular, la negación que tenemos de las cláusulas negativas la podemos representar como la negación de una conjunción de esta forma. Esto es por las leyes de De Morgan. Y en particular, aquí lo que tenemos es una fórmula del estilo no P o Q, ¿no? Por lo tanto, la podemos reescribir justamente como una implicación de esta manera. Entonces, podemos sustituir las disyunciones y conjunciones por comas,
recordando que las comas del antecedente son conjunciones y las del consecuente son disyunciones, ¿no? Y les habla mi gato, no sé si se escuchó. Y ahora vamos a escribir la implicación al revés, ¿no? Entonces simplemente volteamos la flecha de este lado, ¿no? Y esta es la notación que vamos a utilizar en programación lógica. A todos los QI los vamos a llamar el encabezado, ¿no? Y a todos los PI los vamos a llamar el cuerpo de la cláusula, ¿no? Entonces, esta es la notación que vamos a utilizar. Recordemos que todos los PI son literales negativas o átomos negados, también se les dice. Y todos los QI son positivos. Y recuerden que todos los de acá son conjunciones y todos los de acá son disyunciones, ¿sale? Entonces, en particular, pues a partir de esta forma podemos definir a lo que son las cláusulas de Horn, también llamadas cláusulas definidas. Entonces tenemos 4 formas posibles de una cláusula de Horn. Tenemos los hechos, que son una literal positiva y ninguna negativa. Las reglas, que son una literal positiva y al menos una negativa. Las metas, que no tienen ninguna literal positiva y al menos una negativa. Y finalmente la cláusula vacía, ¿no? Entonces, estas 4 cosas las vamos a tener presentes en todo programa lógico. En particular, la cláusula vacía no la vamos a ver explícitamente cuando ejecutemos programas, pero internamente estamos llegando a esta de alguna manera, ¿no? Entonces, en general, un programa lógico es simplemente un conjunto de hechos y reglas a los cuales les vamos a llamar base de conocimientos. Las consultas que hagas sobre esta base de conocimientos se van a representar mediante metas y los resultados pues dependerán de llegar o no a la cláusula vacía, es decir, dado un programa lógico P y una cláusula C, queremos verificar que que C se satisface a partir de P, ¿no? Entonces, vamos a ver esto con un ejemplo, ¿no? Esto es justamente lo que les estaba comentando, ¿no? Entonces, en este ejemplo, justamente ya teníamos la traducción de el enunciado anterior en forma de predicados, ¿no? Que era justamente esta parte de aquí. Pero ahora, pues la necesitamos en forma clausular. Entonces, hay un algoritmo justamente para hacer estas transformaciones que se ve en el curso de lógica computacional, ¿no? Entonces, pues este algoritmo justamente nos dice que se deben de realizar distintas transformaciones. Primero vamos a rectificar, después sacar la forma normal negativa, la forma normal prenex, la escolemización, la forma normal de Skolem, la forma normal conjuntiva y finalmente llegamos a la forma clausular. No me voy a detener a repasar estas transformaciones, ¿no? Porque prefiero que las pongan en práctica. Entonces, en su tarea, una de las partes va a consistir en que investiguen cómo se hacía esta transformación. Pueden consultar las notas del doctor Fabio Miranda, ¿no? Donde se explica perfectamente este concepto. De cualquier forma, si se atoran, con gusto nos pueden preguntar y vemos cómo los podemos apoyar para que quede más claro el concepto, ¿no? Entonces, en particular, estas transformaciones nos dicen que si tenemos una fórmula de este estilo, ¿no? Donde tenemos existe X tal que X cumple cierta propiedad, pues si ya sabemos que existe una X, podemos dar esa X de manera abstracta con una constante, ¿no? Entonces A cumple la propiedad P y listo. Aplicamos el mismo caso para B. En el caso de esta implicación, sabemos que pues la implicación la podemos eliminar de manera que esto es una disyunción, ¿no? Nos deshacemos del para todo, ¿no? Ahí en la nota que les digo del doctor Fabio Miranda se explica por qué se quita ese para todo, porque lo que queremos es deshacernos de los cuantificadores y que todo sea una literal o una disyunción de literales. Y finalmente esta C la vamos a meter negada, ahorita les explico por qué, que pues básicamente es para ver que el argumento sea correcto. Pero bueno, si no se acuerdan, ahorita lo revisamos, ¿no? Entonces ya tenemos la forma clausular de todo nuestro enunciado que estaba aquí arriba. Entonces ahora vamos a identificar cuáles son los hechos. Entonces recordemos que los hechos son una literal positiva y ninguna negativa. Entonces si se dan cuenta, P de A es solo una positiva, entonces es un hecho. H de B es una positiva, entonces es un hecho. Las demás tienen literales negativas, por lo tanto
no las podemos representar como hechos. Entonces, utilizando la notación que habíamos visto, recordemos que todas las literales positivas van del lado derecho de la flecha, perdón, izquierdo de la flecha. Entonces aquí ponemos PDA y HDB, y por eso son hechos. Las reglas habíamos visto que son una literal positiva y al menos una negativa. Entonces aquí esta disyunción tiene una literal positiva y al menos una negativa. Por lo tanto es una regla. Del lado izquierdo ponemos las literales positivas y del lado derecho ponemos las negativas, ya sin necesidad de ponerles el signo. Aquí teníamos la negación, ya no la tuvimos que poner. Entonces, estos son mis hechos y reglas. Y la última, si se dan cuenta, es una consulta. ¿Por qué? Porque una consulta las representábamos con metas. Y las metas no tienen literales positivas y tienen al menos una negativa. Entonces, esta no tiene literales positivas y es una negativa, por lo tanto, es la representación de mi consulta a través de una meta. Entonces, como les decía, este es el objetivo al que queremos llegar. Queremos ver si se satisface la consulta a partir del programa lógico que tenemos con hechos y reglas, ¿no? Entonces, otra forma de representar las cláusulas es mediante reglas de inferencia, ¿no? Entonces, de forma que el encabezado representa la conclusión de estas reglas y el cuerpo de las premisas, ¿no? Los hechos, pues son, más bien el cuerpo representa las premisas, los hechos son simplemente reglas sin premisas que pues se consideran verdaderas, entonces no hay que probar absolutamente nada. Entonces, estos tres representan la base de conocimientos que teníamos en el ejemplo. PDA, aquí ya me equivoqué, me parece, sí, era PDA HDB, ¿no? Entonces PDA era un hecho, aquí tiene que ser HDB, pero bueno, lo voy a corregir en la nota para que quede más claro, pero bueno, la idea se mantiene, ¿no? Estamos representando lo mismo mediante reglas de inferencia. Entonces, en el caso de los hechos es una regla que tiene una conclusión, pero no tiene premisas. Y en el caso de las reglas, pues es justamente una regla de inferencia que tiene como conclusión a la literal PDA, que en este caso sería todo lo que tenemos de este lado, que serían las literales negativas, ¿no? Y de este lado teníamos, no, perdón, estas son las positivas y estas son las negativas. Entonces aquí positivas y aquí negativas. En la parte de abajo ponemos la conclusión, que es justamente el encabezado, y en la parte de arriba ponemos el cuerpo, que son justamente las premisas, ¿no? Entonces en las notas sí va a corresponder esto con los ejemplos anteriores, pero pues el ejemplo creo que es pues claro, ¿no? Entonces justamente lo que queremos hacer para lograr ver que se satisface esto, ¿no? Es hacer una resolución binaria para ver que el argumento sea correcto. Realmente tenemos varios métodos ahí de ver que un argumento sea correcto, pero el que utilizan este tipo de lenguajes es la resolución binaria. Por eso estamos repasando este método que quizá no es como el más intuitivo o el más sencillo, pero los pasos están perfectamente definidos, de manera que tenemos de alguna forma un algoritmo que podemos entender fácilmente, ¿no? Entonces, la resolución binaria es de gran importancia en este tipo de lenguajes de programación, justamente porque nos proporcionan un método para decidir la consecuencia lógica que les mencionaba, ¿no? Entonces, al llegar a la cláusula vacía, desde las formas clausulares del conjunto de cláusulas, es decir, pues todo este conjunto, ¿sí? Incluyendo la meta. La meta también forma parte de ese conjunto. Si yo meto la negación de la meta a mi conjunto de cláusulas, que son los hechos y reglas, pues tengo que poder llegar o concluir que es un argumento correcto justamente si llego a la cláusula vacía. Entonces, la regla de resolución binaria se construye mediante esta regla que tenemos aquí a la izquierda. Entonces, se define así formalmente, ¿no? Y cada uno de sus elementos, pues los vamos a explicar. Vamos a empezar con dos cláusulas, que van a ser una cláusula C y una cláusula D. ¿No? Esas son mis primeras dos premisas. Pero tienen que cumplir con algo muy importante, y es que deben de tener variables ajenas. ¿A qué nos referimos con esto? Que las variables que aparezcan en C no deben de aparecer en D y viceversa. Entonces, var de C y var de D, pues su intersección tiene que ser justamente el conjunto vacío, ¿no? Por otro lado, vemos que C tiene una literal L y que D tiene una literal L', ¿no? Entonces, de esta forma, si yo le saco el complemento a esta, es decir, si tomo su negación en caso de que sea positiva o su versión positiva en caso de que sea negativa, va a existir un unificador entre ese complemento
y L', es decir, son unificables. Y al ser unificables, pues justamente vamos a tener lo que se conoce como el unificador más general, ¿no? Entonces, esa sigma, que es el unificador más general, la voy a utilizar justamente para dar la conclusión, ¿no? La regla nos va a devolver esta disyunción, que es justamente el resultado de eliminar las literales L y L' y aplicar justamente esta sustitución, ¿no? Entonces, ahorita lo vemos con un ejemplo. Y en particular, pues si yo quiero ver si estas dos cosas son unificables, pues requiero de un algoritmo de unificación. Existen muchos algoritmos de unificación. En particular en lógica se ve el algoritmo de Martelli Montanari, los que hayan llevado lenguajes con Fabio, o incluso creo que también con Fernando lo ven así, pues utilizan el de Martelli Montanari también. En los que llevan lenguajes con Carla, utilizamos un algoritmo que es básicamente Martelli Montanari disfrazado de otra cosa. Entonces, el algoritmo que ustedes quieran utilizar está bien, ¿no? Yo voy a utilizar este porque es un poco más eh, algorítmico, por decirlo de alguna forma. O sea, estoy indicando paso a paso cómo resolver el algoritmo y me parece que es mucho más claro, ¿no? Entonces, pero si ustedes quieren utilizar algún otro algoritmo, adelante, ¿no? Entonces, este algoritmo tiene 6 casos, ¿no? Y en particular vamos a tener dos ecuaciones, ¿no? Lo que queremos es igualar dos términos. Entonces voy a tener un término de un lado y un término del otro lado. Perdón, no son términos, son literales, ¿no? Entonces voy a tener una literal del lado izquierdo de la igualdad y una literal del lado derecho de la igualdad. Entonces, a la primera literal le voy a llamar X y a la segunda le voy a llamar Y. Entonces, si X y Y son constantes idénticas, no vamos a hacer absolutamente nada. Es decir, si tengo A igual a B, no hago nada. Por el otro lado, si tengo X y Y, que son identificadores idénticos, tampoco hacemos nada. O sea, si tengo la variable que será W igual a Z, pues no, más bien W igual a W, perdón, porque tienen que ser idénticos, no hacemos nada. Y en el caso anterior también me equivoqué, tendría que ser A igual a, ¿no? Entonces tampoco hacemos nada. Entonces, si tenemos dos constantes igualitas o dos variables idénticas, ya no hacemos nada y se detiene el algoritmo, ¿no? Posteriormente, si X es una variable, es decir, si tenemos algo, por ejemplo, Z igual a, lo que tenemos que hacer es justamente reemplazar todas las apariciones de X por Y, es decir, todas las Z las voy a reemplazar por A. Y ahora en este algoritmo tenemos una pila, que es la que nos va a tener todas estas ecuaciones, y del otro lado vamos a tener las sustituciones que estamos generando. Entonces, este reemplazamiento lo vamos a hacer justamente tanto en la pila como en las sustituciones, ¿no? Entonces, la pila tiene las ecuaciones que les decía, ahí voy a sustituir, y en las sustituciones también, ¿no? Y por el otro lado, si mis ecuaciones están volteadas, es decir, que tengo la variable del lado derecho y cualquier otro valor del lado izquierdo, lo que voy a hacer es reemplazar todas las apariciones de y por x. O sea, vamos a hacer lo mismo, pero la ecuación está volteada. Entonces voy a reemplazar y por x en la pila y en las sustituciones, ¿no? Y en ambos casos tenemos que agregar esta sustitución en las sustituciones, ¿sale? Y por el otro lado, si x es un constructor de esta forma, cx1 hasta xn, en este caso les llamamos constructores porque, como les decía, este algoritmo puede estar en teoría de tipos, puede estar en lógica. Entonces lo decimos de forma general porque va a depender del lenguaje que estemos manejando. En este caso, los constructores que estamos utilizando serían los predicados. Es decir, si tenemos un predicado de la forma C que tiene x, más bien n parámetros por algún constructor C, y tenemos que y es de la forma C igual a y1 hasta yn, es decir, que tienen el mismo constructor y el mismo número de argumentos, entonces lo que voy a hacer es tomar cada argumento del constructor e irlos igualando uno a uno. Entonces voy a igualar x1 con y1, x2 con y2, etcétera, etcétera, y los vamos a ir metiendo a la pila. En este caso no hay que sustituir nada, no hay que modificar las sustituciones, únicamente quito la ecuación y agrego estos nuevos casos a la pila. Y en cualquier otro caso, es decir, ninguno de estos, vamos a decir que X y Y no unifican y reportamos un error. Entonces vamos a hacer ahora sí un ejemplo de cómo funcionan estos conceptos, ¿no? Entonces vamos a suponer que tenemos estas cláusulas, ¿no? Entonces, en particular ahorita nada más vamos a ver la unificación. Entonces tenemos que C tiene esta forma y D tiene esta forma. Son disyunciones de literales, por lo tanto,
sí podemos hacer la unificación, ¿no? Entonces, en particular, tenemos que ver que C y D tengan variables ajenas primero. Entonces, pues sí tienen variables ajenas, ¿no? Porque una tiene como variables a x e y la otra solo tiene z. Entonces, la primera propiedad de la resolución, que es esta, se cumple. Ahora vamos a tomar una literal en C y una literal en D y vamos a ver si son unificables, ¿no? Entonces, podríamos tomar básicamente cualquier literal. Por ejemplo, podríamos tomar P con R, ¿no? O podríamos tomar P con Q, ¿no? Pero ahí si se dan cuenta, eso tal vez a ojo de buen cubero podemos ver que no va a unificar, porque necesitamos que tengan el mismo constructor, en este caso el mismo predicado. Entonces P con R no va a unificar jamás, porque aparte esta tiene dos argumentos y esta tiene uno. P con Q, pues a lo mejor y sí tiene dos argumentos, pero no tienen el mismo nombre. Entonces no tiene sentido. Entonces voy a agarrar esta Q de acá y esta Q de acá, porque justamente tienen el mismo número de argumentos, tienen el mismo nombre, una está negada y una es positiva, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. Entonces vamos a tomar L como no Q de A de X y L' como Q de ZB. Entonces lo que queremos es encontrar el unificador más general. Y si se acuerdan, el unificador más general lo tenemos que tomar de L complemento, que es el complemento de la literal que tomamos en C. Entonces la literal que tomamos en C fue esta negación. Entonces su complemento es la positiva, ¿no? Entonces vamos a hacer la unificación con Q de A de X y Q de ZB. Entonces empezamos con esta pila. Entonces vemos que no estamos en el caso de que tenemos dos constantes idénticas, no son dos variables idénticas, no tengo una variable en el lado izquierdo ni en el lado derecho, pero sí tengo un constructor del lado izquierdo y un constructor del lado derecho. El constructor tiene el mismo nombre y tienen el mismo número de argumentos, entonces lo que tengo que hacer es tomar los argumentos uno por uno y agregarlos a la pila. Entonces voy a igualar a con z y x con b y me deshago de esta de esta ecuación, ¿no? Como les decía, ahí no cambiamos nada ni en la sustitución ni en la pila, simplemente lo agregamos. Ahora voy con a igual a z, perdón, a igual a z, ¿no? Entonces en este caso a es una constante, entonces no puedo hacer nada, pero z es una variable, entonces tengo una variable del lado derecho. Estoy justamente en el caso 4. Y es una variable, entonces vamos a reemplazar y por x tanto en la pila como en las sustituciones y vamos a añadir esa sustitución a las sustituciones. Entonces sustituimos z por a en las ecuaciones, no hay ninguna z, entonces se queda simplemente x igual a b. En las sustituciones estaba vacía, entonces no hay que hacer nada y simplemente añadimos esta sustitución. Vamos con este caso. En este caso tenemos una variable del lado izquierdo, entonces ahora estamos en el caso 3. Entonces vamos a hacer lo mismo, pero reemplazando x por y. En este caso x es x y y es b, ¿no? Entonces reemplazamos x por b. No hay ninguna x, en las sustituciones también, entonces no hay que sustituir nada y simplemente añadimos x igual a b. Como mi pila ya se quedó vacía, terminé mi unificación y esto que tengo dentro de la sustitución es el unificador más general, que es z por a y x por b. Entonces el resultado de la resolución binaria es tomar la primera cláusula y quitarle la literal que unificamos, que en este caso es no q de x, tomar la segunda, quitarle también la que unificamos, que en este caso es q de zb, los unimos con una disyunción, como en este caso, y le aplicamos el unificador más general, ¿no? Que justamente ya vimos que es este. Entonces vamos a reemplazar las z por a y las x por b. Nos queda algo de esta forma. Este fue y ya hicimos justamente la resolución binaria de de estas fórmulas, ¿sale? Pero pues aquí solo tenemos dos fórmulas. Lo que realmente queremos es poder tener n fórmulas y que podamos aplicar la resolución uno con uno, ¿no? Entonces la resolución la podríamos hacer todos contra todos, ¿no? De la siguiente forma. Entonces tenemos otro ejemplo. Este era nuestro enunciado que ya teníamos el programa identificado, que son los hechos y reglas, ya teníamos nuestra consulta y decíamos que nuestro objetivo era ver que se satisface esto, ¿no? Entonces, para lograr este objetivo, como les decía, vamos a aplicarle una resolución binaria a este conjunto, ¿no? Estamos metiendo la meta negada. Entonces, en este caso vamos a aplicar la resolución de todas contra todas hasta llegar a la cláusula vacía. Estamos omitiendo en este caso
algunos pasos de unificación, porque pues tendríamos que hacer todo esto nuevamente. Entonces, ustedes lo pueden verificar a mano, ¿no? Entonces, si tienen alguna duda en cómo se hizo la unificación, nos preguntan. ¿Sale? Entonces, vamos a mostrar en este caso en cada paso a qué cláusula se les está aplicando la resolución y cuál es el unificador más general, eso sí, ¿no? Para que vean que su unificación sí tiene sentido. Entonces, empiezo primero con PDA, ¿no? Voy a ir uno por uno. Entonces, pues no lo puedo unificar con nada porque ninguno tiene como predicado a P. Entonces, listo, me voy con el segundo. H de B lo puedo unificar con el de acá, ¿no? Si se dan cuenta, este tiene una H, este tiene una H. Entonces aquí podría quitar las literales del lado derecho, que no tiene, y aquí podría quitarlas del lado izquierdo y unir estas dos cosas. Entonces, en particular, la resolución de 2 y 3 nos va a quedar Z, C de Z, justamente porque ya quité las literales, y el unificador más general fue reemplazar Z por B para que sea exactamente la misma fórmula, ¿no? Y una vez que ya tengo Z de C, perdón, C de Z, pues puedo utilizar la regla 4, ¿no? Entonces solo puedo aplicar la unificación, perdón, la resolución cuando estén del lado contrario, ¿no? Este está del izquierdo y este del derecho, entonces puedo aplicar la unificación. Y en este caso lo que tengo que hacer es reemplazar X por Z. Como ya quité esta literal y esta literal, pues ya la disyunción de estas dos cosas me da la cláusula vacía porque no hay nada eh, que unir con la disyunción, ¿no? Entonces, como llegamos a la cláusula vacía, se satisface esto, ¿no? Y por lo tanto, puedo comer pizza, ¿no? Porque pues, se satisface, entonces fue verdadero, y obtenemos cuál es esa pizza a partir de las sustituciones que nos devuelven los unificadores más generales, ¿no? Entonces, en este caso es z por b, x por z. Entonces, si cambio z por b, que sería esta, eh, y X por Z, pues lo que voy a concluir es que la segunda pizza es hawaiana y es la que puedo comer, ¿sale? Porque aquí esta Z se sustituye por B, entonces ya tengo que si B es, más bien que si B es hawaiana, entonces como B, ¿sale? Entonces, esto es básicamente la resolución. Entonces, espero que con la tarea les quede un poco más claro. Ahorita lo estoy viendo un poco rápido, porque se supone que es algo que ya se vio en lógica computacional, pero nuevamente les digo, si tienen duda, lo podemos revisar con toda la confianza del mundo, ¿sale? Entonces, además de esto, ¿no? Ahorita pues todo lo hicimos así, pues todo contra todos y demás, pero realmente, pues esto no debe ser así, ¿no? Ya vimos que los programas lógicos van a resolver las consultas mediante resolución binaria, ¿no? Entonces, sin embargo, para que realmente ya estemos hablando de un lenguaje de programación lógico, no podemos hacer la resolución todas contra todas o por tanteo, ¿no? Así de, pues mira, esta se ve que sí, esta que no, porque esto lo tiene que hacer un lenguaje de programación automáticamente, un intérprete, ¿no? Entonces, realmente el lenguaje lo que va a hacer es implementar una búsqueda de pruebas de acuerdo a una estrategia particular. Entonces, no basta saber que lleguemos a que existe una prueba que va a llegar a que esto es true, ¿no? Sino que tenemos que construirla. Entonces, en general, para construir estas pruebas, tenemos dos métodos de búsqueda. Por un lado, tenemos la búsqueda hacia atrás, que es decir, que me dan una meta, entonces a partir de lo que voy a buscar hacia atrás, a partir de la meta que queremos probar. Este método se conoce también como un método dirigido a metas, ¿no? Entonces me dan las premisas y yo tengo que llegar a la conclusión de alguna manera. Y por el otro lado tenemos la búsqueda hacia adelante, que consiste en que a partir de los axiomas o de los hechos, ¿no? Aplicamos las reglas hasta llegar a la conclusión. Este método se conoce como razonamiento hacia adelante, ¿no? Entonces, en particular, la programación lógica la concebimos como una búsqueda dirigida a metas, es decir, hacia atrás. Entonces, la idea de este método es que nos dan una meta, determinamos qué regla de inferencia, porque podemos tener más de una, podemos ver qué regla de inferencia se está utilizando para llegar a dicha meta, ¿no? Elegimos una de todas esas que son varias, ¿no? En particular, por ejemplo, decimos, pues vamos a intentar la primera. Y vamos a aplicar recursivamente la estrategia de búsqueda a las premisas. Entonces, estas premisas se van a convertir en submetas porque es lo que necesito probar para probar la meta principal.
¿no? Entonces, si no hay más premisas, decimos que la prueba de la meta está terminada. Entonces, tengo que verificar una por una las premisas y si alguna, más bien si todas llegan a true, puedo concluir true, ¿no? Entonces, en la búsqueda de pruebas existen dos cosas muy importantes a tomar en cuenta. Por un lado, el mecanismo de retroceso, que es muy importante en estos lenguajes, que nos dice que cuando en una búsqueda una meta corresponde con más de la conclusión de una regla, ¿no? Justamente como les decía, podemos tener muchas reglas y vamos a elegir la que mejor nos convenga. Entonces, cuando estemos en ese punto de no sé qué regla voy a utilizar, estamos en lo que se conoce como punto de elección, ¿no? Entonces, cuando se llega a un punto de elección, lo que hace Prolog y en general los lenguajes lógicos es que toman la primera de las reglas posibles. Si la búsqueda falla, ¿no? Vamos a elegir, más bien, sí, si la búsqueda falla al elegir esta regla, vamos a volver al punto de elección e intentamos con la siguiente. Y así, intento, prueba y error. ¿No? Y entonces esto es un retroceso, justamente porque trata de avanzar, 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 y cuando ya no lo logra, se regresa hasta el momento en el que todo iba en orden. ¿Sale? Y por otro lado, algo que nos interesa mucho también es el orden de las submetas. Si yo pongo el orden de las submetas mal, puedo caer en distintos errores, ¿no? Entonces, este tipo de elección surge cuando una regla de inferencia tiene más de una premisa, ¿no? Que es algo muy común. Entonces, el orden que intentamos hallar eh, la prueba tiene que ser pues bastante estricto, ¿no? Porque si escojo un orden mal, puedo caer en un ciclo infinito o algo por el estilo, ¿no? Entonces también hay que tener mucho cuidado en el orden en el que ponemos las premisas. En particular cuando les dejamos programas en Prolog, procuren revisarlas porque no es como tan claro a veces, ¿no? Entonces si ustedes ponen un orden puede que lleguen a un resultado similar, pero pues no sería el esperado, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces vamos a ver otro ejemplo de cómo se ve justamente esto. Entonces vamos a suponer que queremos un programa que implemente la suma de números naturales y entonces queremos ver cuánto es 1 más 1. Entonces tengo aquí dos reglas, justamente. Les estoy llamando reglas en el sentido que son reglas de inferencia, porque un hecho es una regla de inferencia sin premisas y una regla pues es una regla de inferencia con premisas, ¿no? Entonces justamente tengo aquí que lo que me está diciendo esta conclusión es que la suma de 0 con cualquier otro natural es n. Y por el otro lado tenemos el caso más general que nos dice que si me pasan el sucesor de m y n, pues la suma de estos dos números va a ser el sucesor de p, siempre y cuando la suma de m con n sea igual a p, ¿no? Entonces, esto es una regla y la consulta que queremos es ver cuál es la suma de 1 más 1. Entonces, vamos a hacer la consulta de esta forma. Recuerden que las consultas van del lado derecho de la flecha. Entonces, esto es la suma de 1 con 1 y quiero ver si es x, ¿no? Entonces, esta es mi meta. Mi objetivo es el mismo de siempre, entonces necesito colocar esto en formato de cláusula para ver si tiene sentido, ¿no? Entonces, si hacemos un retroceso, tenemos que aplicar los siguientes pasos. Ya dijimos que tenemos dos reglas de inferencia, ¿no? Entonces, ¿con cuál voy a casar esta? Pues vamos a ver cuál es la que se acopla más. Entonces, en este caso, la primera regla no puede unificarse porque esta inicia con 0 y está con sucesor de 0. Entonces no puede unificarse porque son justamente dos constantes, ¿no? Entonces, por lo tanto, nos vamos por la segunda regla. En este caso, ¿no? Lo que tenemos ahora es una nueva premisa donde tenemos que verificar la suma de m con n es igual a p. Entonces, en este caso, m es el sucesor de 0 y n también es el sucesor de 0. Pero el sucesor de p va a ser una variable, ¿no? Donde p igual a x' es el predecesor de x. Ahorita vamos a ver a qué me refiero o para qué estoy utilizando este x'. Entonces, finalmente, ¿no? Pues si m es sucesor de 0, entonces puedo poner aquí 0, n de 0 es 0, pues lo dejo igualito, y x' es justamente el predecesor de x, ¿no? Porque en la versión original teníamos sucesor de p, entonces ahora lo llamamos con el sucesor de p. Y aquí teníamos sucesor de m, entonces ahora lo llamamos con su sucesor, que aquí, como tenemos números claros, el predecesor de m, pues es 0, ¿no? Entonces, en este caso, esto va a corresponder con la primera regla porque es la suma de 0 con cualquier cosa, ¿no? Que es justamente esta regla.
Entonces, por lo tanto, la suma de 0 es sucesor de 0 más sucesor de 0, y como x0, perdón, x', que fue la que pusimos aquí, era igual a s de 0, entonces x tiene que ser igual a sucesor del sucesor de 0, que es justamente la respuesta esperada. 1 más 1 es 2, que es justamente lo que tenemos aquí. O si lo vemos como regla de inferencia, pues esto se ve de esta forma, ¿sale? Y finalmente, pues todo esto internamente se acomoda en lo que conocemos como árbol, ¿no? Pero estos árboles son especiales porque tenemos un programa lógico y una meta. Entonces les vamos a llamar a estos árboles SLD, que son básicamente árboles escenarios, cuya raíz es la meta G y cuyos nodos tienen metas exclusivamente. Entonces todos los nodos son metas que queremos cumplir y la raíz va a ser la meta más general. Entonces, el hijo de un nodo GI es la nueva meta GJ obtenida a partir de la resolución binaria de GI y una cláusula del programa. Es decir, pues es la resolución binaria obtenida del nodo anterior, ¿no? Entonces, por ejemplo, si me dan este programa lógico, ¿no? Que tiene una, dos, tres, cuatro cláusulas, ¿no? Y una meta R de X, entonces yo realmente no estoy, como les decía, Prolog intenta recorrer todos los posibles caminos, no se queda con uno, ¿no? Entonces aquí les estoy poniendo un posible camino, donde pues si aplico la resolución de 4,5, ¿no? Esto me devuelve justamente P de Y, Q de Y, y si a este le aplico la resolución con 6 y 1, ¿no? Se me va la P y me queda Q de A, porque sustituí la Y por A, y Q de A con justamente el 7, 3 y 7, pues se va a la cláusula vacía. Entonces llegué a un caso donde la consulta tiene éxito, pero Prolog recorre todos los posibles caminos, entonces hay un camino que falla, ¿no? Que en particular lo podemos expresar con estos árboles, ¿no? Entonces en particular yo digo, pues mira, la meta es R de X, ¿no? Entonces, ok, ¿cómo puedo llegar a R de X? Pues puedo utilizar el caso 4, ¿no? Porque esta es negada, entonces está del lado derecho, lo puedo unificar con este, ¿no? Pero si yo unifico con este, tengo que cambiar justamente mis X por F de Y para que esto tenga sentido, ¿no? Entonces aquí esta Y pues se mantiene igual y esta Q de Y se mantiene igual, pero ya hice esta sustitución, ¿no? Entonces aquí un camino, que fue el que escogimos aquí arriba, fue el de unificar 4 y 5, ¿no? Sí, 4 y 5, ¿no? Que fue este con este. Pero, pues eso me devuelve P de Y y Q de Y. Entonces, que son justamente el resultado en la meta anterior. Y ahora, ya que estamos aquí, queremos unificar, por ejemplo, podría ser 6 y 1, que fue lo que hicimos acá, ¿no? Que fue obtener Q de A, porque unificamos 6 con 1. Y esto me devolvió Q de A y después pues eso es la cláusula vacía. Pero si en cambio, en lugar de tomar Q de A, digo, pues también podría unificar con este, si se dan cuenta. Entonces en vez de cambiar, perdón, la Y por X, por A, perdón, la cambiaría por B. Y al yo cambiar la Y por B, ya no hay una regla que me permita hacer esa unificación y por lo tanto el árbol de búsqueda tiene una rama con falla, ¿no? Entonces, en general, este escenario, porque podemos tener 3 premisas, 4 premisas, 8 premisas, ¿no? En particular, en esta parte del curso, pues solo vamos a tener a lo más 2 o 3 ya exagerando, ¿no? Entonces, en su tarea, pues también tienen que dibujar el arbolito más o menos así. Recuerden, bueno, no más o menos, más bien lo tienen que dibujar así, ¿no? Entonces, recuerden que justamente el árbol tiene como raíz a las metas que se van generando y el nivel de abajo pues son las nuevas submetas que se generan a partir de esa meta, ¿sale? Entonces si tienen dudas, alguna pregunta que expresar, no duden en ponerla directamente en los comentarios del Classroom, ¿no? Donde les estamos publicando este video o en los comentarios del video, ¿no? Entonces si hay dudas, ahí las checamos y las respondemos en la sesión correspondiente y en caso contrario, pues nos estaríamos viendo en el siguiente material. ¿Sale? Se cuidan chicos. Bye bye.